Entonces, yo les decía que tanto la- el testing como el debugging son complementarios. Es fundamental entender eso y debo que manejarme con las dos. Ayer vimos que efectivamente cuando uno prueba un programa, lo puede hacer de una manera manual, en donde voy viendo y interviniendo mi código, agregando algunos prints, ¿cierto? Para ir viendo qué está pasando con el desarrollo de algunas variables. Eh, Eso es manual, pero el problema que tiene es que eso interviene el código. De repente lo ensucia o puede provocar errores adicionales. Después tenemos el debugging, que es hacer un ruteo paso a paso del programa, pero eso lo hacemos de forma automática en teoría, dado el editor de texto que estemos trabajando. Los editores de texto me entregan esa posibilidad. Eso es mucho más eficiente en teoría para determinar la línea y los valores que tenían las variables cuando se produjo un determinado error. Por lo tanto, ¿esto reemplaza al poner los prints inicial? No necesariamente. Todas estas son herramientas complementarias, se ayudan mutuamente. La depuración la mencionamos ayer, vamos a verla un poquitito más adelante, aquí en la clase, que tiene que ver con el editor, donde lo único de intervención, entre comillas, que uno podría hacer el código, pero no es al código, sino que es a la ejecución del código a través del editor, es poniendo puntos de quiebre. Y de ahí tomar el control y yo ir monitoreando qué es lo que está pasando con cada línea de ejecución. Posteriormente vimos que existe también otro tipo de pruebas, que es la que estábamos mencionando acá. La prueba final, que es lo que denominamos la prueba de aceptación, cómo probamos si aceptamos o no el código o el sistema que estoy generando. ¿Qué es lo que hace esta prueba de aceptación? Verificar que todo el sistema funcione como según lo previsto. Según lo previsto es según las especificaciones que a mí me han entregado, por si acaso. Dijimos que también teníamos pruebas de integración, que para eso también hay herramientas que se pueden automatizar. PyTest pueden ayudarnos acá, Unitest, que son otro tipo de herramientas. Nosotros acá estamos trabajando solamente en pruebas unitarias. Esto asegura que los componentes o funciones del software operan juntos. ¿Se dan cuenta? En cambio, las pruebas unitarias solamente atacan a una funcionalidad específica y la revisa. Ahora yo puedo hacer pruebas de integración, es decir, después de que he pasado todas las pruebas unitarias, es decir, de que todas mis funciones, mis módulos, los he probado y están correctos, entonces ahora tengo que ver si todas ellas en conjunto pueden trabajar. Es decir, si de una función yo le estoy pasando parámetros a otra función, si esos parámetros son los correctos o no son los correctos. Esas son las pruebas de integración. Después vienen las pruebas unitarias, que ya las mencionamos, pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, pruebas de regresión, pruebas de estrés, pruebas de usabilidad. Eh, Estoy aquí en los dos bordes, ¿ah? La prueba de aceptación es la prueba final del software, cómo estás trabajando. Y la prueba de usabilidad es como el usuario ve el software, independiente si esté funcional o no, sino qué tal es su usabilidad, qué tal le complica al usuario. No tiene que ver mucho con la parte técnica, ya tiene que ver un poco con la parte diseño. También están las pruebas de estrés, que cuánta carga puede soportar el sistema, hasta antes de que pueda provocarse algún fallo o deje de responder adecuadamente o en el tiempo necesario. Esas son las pruebas que nosotros vamos a trabajar. De hecho, en la clase pasada trabajamos con pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, para ayudarnos, usamos una biblioteca. La biblioteca es la Unitest. Podríamos haber usado PyTest y un montón más de bibliotecas que son mucho más elaboradas, pero como la idea era mostrar este funcionamiento, usamos esa que es la básica, que viene instalado, tengo entendido, en la mayoría de las versiones de las distribuciones de Python. Por lo tanto, no hay que hacer nada más que usarla y aprender a usarla. Una vez que ya hemos trabajado en eso, entonces lo que hicimos fue irnos a Safari, perdón, al Visual Studio. Vamos a abrir la carpeta con la que estamos trabajando con ustedes, la S1. Yes. Ahí hemos estado trabajando y aquí en el fondo lo más importante era entender la lógica de cómo se trabaja esto. Primero, debe existir un programa
que no tiene incorporado ninguna línea, ninguna cosa como el de Capricar, siento que lo probamos, que no tenía ninguna línea para hacer testing, pruebas, porque el programa no puede ser intervenido, esa es la idea. El tema aquí fundamental es trabajar siempre con funciones, como les dije yo, funciones que hagan algo. Esta función solamente lee un número. Esta función lo único que hace es que toma un número que viene como un string y me lo devuelve como un string, pero con los dígitos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Depende de lo que sea, son dos funciones. Lo hago una sola cosa, no dos. Por lo tanto, si hay problemas en que los números no están bien devueltos de mayor a menor, yo sé a dónde debo revisar. Es este trozo nomás. La función que calcula la diferencia, la función completa del ciclo, y lo más importante, el programa principal siempre que le digo yo que es la ruta de navegación, el mapa de navegación que nosotros tenemos que tener claro. Generalmente lo primero que uno hace, aquí va dando los pasos que uno debería hacer y después ve cómo hago esos pasos. Eso es lo más importante. Y ahí una vez que está listo mi programa, lo que nos quedó claro en la clase pasada es que tiene que venir un test. Y aquí viene cómo vamos a probar estas cosas. Para eso nosotros vamos a seleccionar el test vamos a crear un programa adicional que se va a llamar generalmente, siempre lo ponemos le anteponemos test guión bajo y mantenemos el mismo nombre que tenía el programa, que vamos a testear a través de esta unidad. Tiene siempre la misma estructura. Importamos la biblioteca Unitest, importamos el programa que yo quiero probar, que sería el caprecar.py, pero aquí sin el PI. Después tenemos que definir una clase y dentro de la clase vamos a definir varios métodos y cada método en el fondo es un caso de prueba para ese programa. Por lo tanto, y la clase generalmente le ponemos el mismo nombre, test, y el nombre del programa. Es por concepto, pueden poner cualquier nombre aquí en todo caso, pero la idea es esa. Y mantenemos la sintaxis o la nomenclatura que nos dijeron hace un tiempo atrás que debíamos mantener nosotros para los nombres de archivos, ¿se acuerdan? Cuando les mencioné yo el tema de los nombres que deberían tener las aplicaciones. Era eso. Las convenciones de nomenclatura. La Camel Case, la Pascal Case, la Snake Case, la Kevat Case. Y después mencionamos cómo lo debe hacer Python. Convenciones en Python. Snake Case para variables, funciones y métodos. Pascal Case para clases. Esa es la idea. Por lo tanto, teniendo claro eso, es como hemos ido construyendo nuestros programas. Esto es Pascal Case. Aquí las funciones, eso es lo que mencionamos acá. Snake Case, variables, funciones y métodos. Casi todas esas cosas siempre están, por eso les ponemos de esa forma. Ya. Necesitamos construir varias de estas cosas. Estos son métodos, por lo tanto los métodos siguen la misma sintaxis. Snake Case, test, siempre van test, un guión bajo y a continuación el nombre de la función que yo quiero probar. El parámetro self, que es un parámetro propio de lo que cuando conversamos lo que son la programación orientada a objetos. Y después tenemos que llamar al método assert igual. Esto es una consulta, es una pregunta, ¿eh? Es una aserción. Si algo es igual a algo, eso es lo que vamos a preguntar. Y aquí ponemos la función que yo quiero evaluar. La función que yo quiero evaluar es la que se llama MyMen, que está dentro de Capricar. Aquí, esta es la función que yo quiero evaluar. Esa función recibe un valor, que es un string, y devuelve otro string. Eso es importante a tener en cuenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta cosa? Llamo esa función. ¿Por qué la antepongo Capricar? Porque importé esa biblioteca para poder ir a buscar estas funciones, que buscarlo a través de la biblioteca que acabo de importar, a la cual yo le voy a pasar un valor. Ese es el primer parámetro del assert igual. Y el segundo parámetro es el valor que debería arrojarme si es que yo le envío ese dato. Debería arrojarme eso que está ahí. Si eso está correcto, entonces paso a la prueba.
puedo tener los assets que yo quisiera acá evaluar dentro de la función. Podría poner varios casos de prueba distintos y tendría que probar que todos son correctos. Debo hacer lo mismo para cada una de las funciones que yo quiero evaluar. Y también ahí están todas las otras funciones. Y posteriormente, en la parte de ejecución, en la parte que va después del main, entre comillas, debemos invocar al método main que está en la biblioteca Unitest. ¿Y qué es lo que hace este método main? Ejecuta en el fondo todo esto y va haciendo todas las pruebas. Y aquí es donde uno probaba las cosas y me dice que el test falló. Se corrieron 3 tests y falló uno. ¿Cuál es el que falló? Según este ejercicio, parece que le habíamos hecho un cambio a esta cosa, ¿no? Al programa. Capricar, a ver. Ah, sí, porque lo teníamos para 5 dígitos. Tenemos que volverlo al estado correcto. De hecho, no he ejecutado el programa, lo que estoy ejecutando son los casos de prueba. A ver si están correcto. Es decir, para estos casos, 3 casos de prueba pasó. El ideal es que ustedes seleccionen aquí casos de prueba que sea más o menos complicado y complejo para el problema que están resolviendo. Ahora si ejecutamos el programa de Caprican, me dice ingreso el número de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Y me dice que la constante es esa y el ciclo es este. Eso es lo que se generó hasta llegar a la constante. Eso fue lo que hicimos ayer. Eso fue lo que se probó ayer. Es lo que está ya en el GitHub, estos programas por si acaso. Acuérdense de arreglarle el 5 ahí para que no haya problema. Y la pregunta que hicimos ayer, y también para que quiero que quede reflejado, eh, si somos capaces de descubrir las otras constantes de Capricar que me permitirían a mí indicar, por ejemplo, para 3 dígitos, ¿cuál sería esa constante? Para 4 dígitos ya la tenemos calculada, que es la 6174. Para 5, para 6, para 7, para 8 dígitos, para 9 dígitos, ¿existirá una constante tan definida como existe para 4 dígitos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y ir modificando el programa de tal manera que me dé respuesta a esas cosas. Por ejemplo, la primera pregunta que saltó y que ayer la dijimos, ¿existirá o no existirá un número o una constante de Capricar para los números de 3 dígitos? Vamos a grabar eso, vamos a cambiarlo ahora a 3 dígitos. Vamos a agregar acá 3. Y nada más, si yo ejecuto este programa y le mandamos el dígito 1, 2, 3, me dice que la constante es 495. Y ahí están los valores. ¿Será siempre la misma o no? Sí. Podríamos probar un montón de números. ¿Y cómo automatizamos la prueba? Generando números nomás. En vez de pedirlos por teclado, que los vaya generando en forma automática todos los números de 3 dígitos, que partirían en el 100 y terminarían en el 999. Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero para 5 dígitos? ¿Funcionará tal cual el programa? ¿Se acuerdan lo que pasó ayer o no? ¿Se acuerdan lo que pasó ayer? ¿Alguien que me diga, sí? El de para 5 dígitos dejo, no tardaba mucho y no encontraba nada. Encontraba un ciclo. Exactamente. Ese es el tema.
Vamos a guardar como. Vamos a probar con 5. El programa está correcto. Vamos a cambiar acá 5 dígitos. Vamos a cambiar acá 5 dígitos y vamos a ejecutar. Y aquí en los 5 dígitos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y yo estoy imprimiendo algo ahí. Eso en este código lo habíamos impreso, ¿se dan cuenta? Eso no debería estar ocurriendo si es que yo hubiese tenido aquí en cuenta eso. Eso es donde lo estoy imprimiendo. Donde estoy imprimiendo eso, el 5. Ahí está. Lo vamos a sacar de aquí. Porque no debería. Eso lo hicimos como prueba ayer, no. Ya. Si esto yo lo ejecuto ahora, con 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué problema ocurre? Es que se queda ahí pendiente. ¿Para qué pusimos ese print? Para saber que efectivamente está trabajando, no se quedó colgado. Pero no vamos a llegar nunca a una solución. Tenemos que descubrir el por qué. Y el por qué tenemos que darnos cuenta acá y revisar el código. Este es el código que controla todo. ¿Y qué necesito yo? Necesito el primer valor y el que he generado. Y resulta que entre el primero y el anterior, o sea, entre el último valor y el anterior, cuando son iguales, salgo del ciclo. Y la única alternativa para salir del ciclo es que en 2 iteraciones sucesivas encontré el mismo número. Y eso, al parecer, no se está dando. ¿Y por qué no se está dando? Porque para números mayores que 5, como tienen que haberlo leído ustedes ya algunos la documentación, para números mayores que 5 no se genera un único número de Caprica, se genera lo que se denomina, entre comillas, un verdadero un ciclo de Caprica real. ¿Qué significa eso? Que no voy a encontrar un puro número, sino que voy a encontrar una secuencia de números, que puede ser de 3 o de 4 valores. Y esos siempre se van a ir repitiendo. Por lo tanto, lo que se está repitiendo no es un solo número, sino que es un ciclo. Y eso debería yo darme cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí no lo logro visualizar, ¿se dan cuenta? No lo logro visualizar. Pero para eso tenemos la otra herramienta. La otra herramienta que disponemos nosotros es ejecutar esto como depuración. Y vamos a poner un punto de quiebre aquí, porque esta es la función. No tengo por qué hacer pruebas unitarias con los módulos que ya he probado, porque sé que están correctos. Los módulos están correctos. No los voy a revisar. Sé que este también está correcto. Ahora tengo que ir viendo qué es lo que pasa con los datos. Entonces yo voy a tirar acá un punto de quiebre y voy a ejecutar hasta este punto. Y de ahí voy a irme avanzando constantemente, paso a paso, para determinar qué es lo que está ocurriendo con mi código. Y eso lo vamos a ejecutar una vez que haya puesto el punto de quiebre. Aquí vamos a mezclar ahora con depuración. Ahora vamos a depurar el archivo. Y ahí terminamos, o sea, ahí comenzó la ejecución. Me dice que ingresa un dígito, un número de 11 de 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5. Parto. Y ahí paró la ejecución momentáneamente. Y aquí ahora vamos a ir nosotros analizando qué, qué está pasando con este programa. ¿Estamos ahí? Me dice que existe una variable num.org en este local, local a este módulo. Una variable local se llama número OR, que tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5, que es el número que yo le envié. ¿Estamos de acuerdo en eso? Acá, donde quedó parado la ejecución, aún no se ha ejecutado esa línea. Esa línea se va a ejecutar, lo siguiente que se ejecute sería esa línea. Ahora, tenemos los controles que hay acá arriba. Un segundito.
Otro correo. Ya, acá esa instrucción es la siguiente: ejecutar a través de estos controles. Estos controles detienen toda la ejecución, vuelven a reiniciarlo. Aquí me devuelvo una instrucción. Acá avanzo línea a línea. ¿Se dan cuenta? Con esto voy avanzando línea a línea. Ejecuto esa y quedo parado en esta instrucción. No se ha ejecutado, queda parado ahí. La diferencia entre este y este es que cuando yo quiero ejecutar, por ejemplo, esta línea, esta que está aquí, que llama a una función, si yo le doy con la flechita que va hacia abajo, va a entrar a la función y voy a hacerle un ruteo también dentro de la función. ¿Se dan cuenta? En cambio, si hago esto, la función no se rutea, se ejecuta así, me devuelve el valor, pero no me fui a ejecutarla. No tengo para qué ejecutarla en realidad en nuestro caso, porque yo ya sé que están correctas. Entonces, me voy con esta y voy ejecutando línea a línea lo que está acá. Cuando quiero entrar a la función, obviamente ingreso con esa. O sea, me la salto con esa e ingreso con esta acá. Vamos viendo qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar la instrucción. Ahora ya existe la variable ciclo. ¿Se dan cuenta aquí? Dentro de este contexto local tenemos número OR y ciclo. Son dos valores que están. Si yo vuelvo a ejecutarla, ahora existe la variable anterior. Anterior y ciclo. Si yo vuelvo a ejecutar, voy a entrar a ese ciclo con esos valores. Voy a entrar al ciclo porque anterior es distinto del número calculado. El número calculado es ese y anterior estaba nulo, así que son distintos. Vamos a entrar. Va a guardar dentro de la lista ciclo el número calculado. Ahí lo tengo, ¿se dan cuenta? Ya sé que ese número lo generé. Ahora voy a ir a ejecutar estas funciones, pero ahí me conviene saltármelas. Ejecutarlas, pero no ir a ver qué es lo que hace adentro. Entonces yo ahora me la salto, se generó otra variable, me la salto, se genera otra variable, otra vez salto y genero otra variable. Si ustedes se dan cuenta, voy generando aquí muchas variables. Pero a mí la que me interesa, de todas las que se han ido generando, es la variable ciclo, porque ahí voy considerando qué es lo que está pasando. Y a lo mejor esta la puedo ir revisando acá abajo. Ustedes le dan aquí donde dice consola de depuración, ciclo, y aquí tengo la variable tal cual no va. Para no tener que estar aquí preguntando qué es lo que pasa acá en este lado, entonces yo me voy a preocupar acá. Yo voy a ir llevando el control. Voy a ir a ejecutar la siguiente. Voy a entrar nuevamente, voy a guardar algo en la variable ciclo. Si ustedes se dan cuenta ahora en la variable ciclo hay dos valores. Vamos a ir y nos vamos a saltar esa función, esa función, esa función. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ir ahí, vamos a meter el nuevo valor a ciclo. Vamos a ver qué es lo que hay en ciclo. Se dan cuenta, voy almacenando. El ejercicio está hecho para que los dos últimos, el último valor calculado, si es igual a este, entonces se sale del ciclo. Eso es lo que va haciendo esta cosa, por eso está preguntando por eso. El último que calculé, ¿cómo anda con este de acá? Y aquí vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Voy a achicar esto un poco porque me quede más chico. Ya. Saltamos, 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 ejecutamos, 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 y ahora ya tenemos un nuevo valor para ciclo. Todos números distintos todavía. Voy a ejecutar nuevamente, ejecuto, ejecuto. Siguiente, 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 siguiente. Ya tengo otro valor incorporado a la variable ciclo. Tengo esos valores, todavía ninguno se ha repetido, es decir, imposible que salga del... Vamos a saltarnos, vamos a saltarnos, saltando, vamos a ir nuevamente, vamos a ir, vamos, vamos, ya tenemos otro valor para ciclo. Y todavía no encontramos que exista algo que se está repitiendo, ¿ven? Ah, continuamos entonces. Saltamos, 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 vamos abajo, aquí, aquí, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la variable ciclo. Si ustedes se dan cuenta, la variable ciclo, ese número es el mismo que este, pero no se puede salir, ¿por qué? Porque no es el penúltimo. Vamos a ver qué pasa con la siguiente iteración.
¿Qué número es el que genera? Vamos a ver acá que lo que pasa es un ciclo y me genera el que viene, mire. Vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que hay ahora en ciclo. 63,9, ese de acá. Es decir, ya estoy repitiendo S, S y S, en ese orden, S, S y S. Si el otro es 61,974, estaríamos, ok, se parece al 61,74. ¿Habrá alguna relación? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Vamos viendo qué me tira para ciclo. 61 se repitió. Si el siguiente es este, entonces habríamos dado con el ciclo. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué puedo yo inferir? Que deberíamos modificar esto para poder determinar cuál es el ciclo, ¿se dan cuenta? Para ese número, que no sé si será el mismo para otros números. Entonces yo tendré que hacer ahora una modificación a este ciclo y ya no sería una cosa tan simple como esta. No, yo tengo que ir a ver si efectivamente existe un ciclo dentro de los valores que he ido generando. Eso ya complica un poco más el código, pero ¿es factible hacerlo? Es factible. Y ustedes deberían ver cómo hacerlo. Esa es el eje- lo que quedaría como tarea, como ejercicio. ¿Se dan cuenta? Ahora, si quieren cerrar esto, basta con apretar este y cierran la ejecución. Y ahí tienen todos los valores. Esa es la manera de ir trabajando con una cosa, es las pruebas unitarias, donde yo ya sé tranquilamente que mis funciones hacen lo que tienen que hacer. Por eso es lo que les he indicado ayer. Las funciones tienen que hacer una sola cosa y la tienen que hacer bien, para que las pruebas unitarias sean mucho más simples después de probar y pueda yo decir que efectivamente está correcto. Una vez que están funcionales las pruebas unitarias, voy a la ejecución de mi programa y empiezo a depurar ciertas cosas que pueden existir. Ahora, si le agrego una nueva funcionalidad, entonces tengo que ir al test de unitario y probar esa funcionalidad por separado, que primero esté correcta. Y después me dedico a ver si trabaja bien en conjunto con el resto. Estamos haciendo una especie de prueba de integración y pruebas de unitarias, ¿ah? Que las pruebas de integración las podemos hacer de manera más automática también con otros software. Pero por el momento no nos interesa llegar a eso. Me interesa solamente las pruebas unitarias. Ya, ahí tenemos eso. ¿Qué problema tenemos con esto? Y lo que les dije yo, ¿ese será el ciclo único o existirán otros ciclos? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Existirán más de un ciclo de Caprica? De hecho, si ustedes lo revisan acá, más de alguno de ustedes tendría que haberlo revisado y haber llegado a buscar ahí la constante de Caprica, que está vulgarmente en Wikipedia. Ahí está, las operaciones explican números de 4 dígitos, números de 3 dígitos. Ojo, que esta cosa yo la estoy haciendo toda en base 10, pero también la podríamos calcular en base 8, en base 12, en base 16, la base que sea. Pero en este caso no nos vamos a complicar la existencia porque queríamos ejemplificar. Aquí dice números con otra cantidad de dígitos, dice, que es el caso que estamos viendo, o sea, para 3 y para 4 ya lo tenemos listo. En números con cantidad de dígitos distinta a 3 y 4, la rutina podría converger dependiendo del valor inicial a una constante o a varias, y podría converger también a uno o varios ciclos. Por ejemplo, con números de 10 dígitos existe ese ciclo, es decir, ese, y se vuelve a repetir nuevamente el numerito.
El número de ciclos incrementa rápidamente cuando el número de dígitos iniciales aumenta. Es decir, mientras más dígitos tenga, más posibilidad de encontrar ciclos distintos. La mayoría de los ciclos tienen tres números. Por ejemplo, con números de 20 cifras en base 10 de los 96 ciclos que se crean. Fíjense, logramos determinar los 96 ciclos. Sería interesante un programa que calcule todos los ciclos para saber cuáles son los 96. De esos ciclos, dice, 94 son de tres números. Los números con una cantidad de dígitos impar tendrá menos constantes y ciclos que los números con cantidad de dígitos par. Habría que evaluar eso. Ahí hay algunos ciclos. Base 10. En base 10 nosotros descubrimos ese ciclo, ¿se dan cuenta? Ese fue el ciclo que descubrimos. Pero en realidad nos quedan dos más por descubrir. Y tienen uno, dos, tres, cuatro. Ese tiene dos, ese tiene cuatro dígitos, o sea, números. Interesante eso. Si esto lo revisamos ahora, aquí en el código, ahí tenemos los números que nosotros acabamos de indicar. Es decir, nuestro programa está trabajando como corresponde. Lo que pasa es que tenemos que agregarle más formas para ver si efectivamente soy capaz de determinar todos estos. De hecho, con 10, 10, 10, 10, 10, tenemos varios de estos, ¿no? Significado del primer número, no triviales, excluyendo el cero. Números nomás. Con, y este de acá es la base. La única base que hemos trabajado nosotros y ustedes trabajan sin problema en la base 10. Podemos trabajar en cualquier otra base. En la base 10, ahí están los números. De hecho, con el 6 podemos llegar a un, a una constante. Podemos llegar a una de estas dos constantes o podemos meternos en un ciclo sin largote. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Eso es Caprica, pues ven. Ahí tenemos las distintas bases, con base 12, en base 16. Aquí se genera una larga. Ya, eso es con respecto a la parte inicial que nosotros estuvimos viendo. No sé si queda claro. Queda claro cómo funciona. De hecho, vamos a probar acá y vamos a guardar el Capricar de 6 con 6 dígitos para ver si mi programa logra determinar alguna de esas constantes. Para eso que tenemos que poner aquí 6 y aquí 6. Y ejecutamos esto y lo vamos a ejecutar como archivo Python. Vamos a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese se cayó en el ciclo. No me sirve ese número. Cayó en el ciclo. Probemos otro número. También cae en un ciclo. Así que ahí deberíamos hacerlo de manera más automática para empezar a buscar números. Así que no me atrae.
Ya, por lo tanto, eso es dándole vuelta al tema este de las pruebas y depuración, se dan cuenta que es interesante ver cómo podemos apoyar, aportar a la ciencia desde nuestra perspectiva informática. Ya, ahora, eso es lo que vimos ayer, y ejercicios para el día miércoles. Yo traigo eso para que ustedes trabajen un ratito, para que incorporemos algo a nuestro programa, a lo que ya está hecho. Quiero que hagamos el uno, por ejemplo. El uno, lo único que tiene que hacer, ustedes van a trabajar, lo único que hay que hacer es efectivamente tomar el que ya está hecho, estamos en el de Capricar para 4 dígitos solamente, y hacerles las modificaciones adecuadas e incorporar la función adecuada que tenemos que probarla de manera unitaria y verla después cómo se integra con el resto para trabajar. De hecho, ahí vamos a demostrar que efectivamente no tenemos para qué probar las otras funciones porque ya están probadas. Esa es la idea de la... ¿Y en qué consiste el uno? El ejercicio uno que quiero que ustedes desarrollen ahora y les voy a dar su tiempo para que alguien por lo menos intente completarlo. Comprobar que para todos los números de 4 dígitos, ojo, números de 4 dígitos, ya sabemos que existe la constante 6174, ¿cierto? Esa ya la conocemos. Eh, y con al menos 2 dígitos diferentes, tienen que haber por lo menos 2 dígitos diferentes, si no, nos va a dar problemas. La constante de Capricar es la misma, es decir, tengo que tomar todos los números que hay entre 1000 y 9999 y comprobar que la constante de Capricar para todos ellos, para todos esos números, efectivamente es 6174. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué debemos hacer para eso? Debemos tomar el código de Capricar y ver qué modificaciones le podríamos hacer a este código. Vamos a guardarlo como 4 todos, le vamos a poner, para saber que así se va a llamar este, y ver dónde tendríamos que modificarlo. Ojo, ya no vamos a tener esta instrucción. Ya no tiene sentido que yo pida por teclado, porque ahora los vamos a generar. Yo voy a generar los números 1000, 1001, 1002, 1003 y así hasta llegar al 9999. Y cada uno de esos números, previo a ir a consultarle cuál es su constante de Capricar, lo que tengo que asegurar es que efectivamente validar o comprobar que ese número eh, tiene por lo menos 2 dígitos distintos. Lo único que deberíamos corroborar. Y esa sería una función. Yo genero el número, compruebo que sea un número correcto para mi problema y a continuación se lo paso a la función que ya tenemos hecha y que ya está trabajando. No tenemos que hacer ningún cambio, no tenemos que incorporarlo, no tenemos que modificar. Así que ahí los voy a dejar para que piensen unos minutos, que acá estoy trabajando por si acaso con batería y con mi celular porque se cortó la luz por este sector y anda justo un camión por fuera, voy a ver qué pasa. Así que ahí los dejo unos minutitos, que ustedes trabajen y vean cómo incorporarle a este problema, a este programa, cómo incorporar eso, que me diga si efectivamente para todos los números la constante es la misma. ¿Estamos? Los dejo 5 minutos y ahí vuelvo a conversar con ustedes. Después voy a sacar a cualquiera de ustedes.
Ya. ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien intentó hacer algo? Creo que yo tengo algo. A Ya. mí me dio al menos que Cuéntame. si era verdadero. A ver, cuéntame qué es lo que hiciste. Ocupé. Es que yo había modificado el código igual un poco para sacar el ciclo de mayores números, ¿Ya? pero lo reutilicé y dije: primero generé los números y los guardé en una lista. Ujú. Después pasé la lista a un comprobador que primero ¿Ya? saca el ciclo con 4 dígitos y después revisa que si por cada número en la lista, si encuentra uno que es distinto, entonces devuelve que es falso. Y en caso contrario, devuelve ¿Ya? verdadero. El Sí, me ciclo. parece buena solución. Y la idea era mantener siempre lo que ya estaba hecho. Si ese es el tema. Bien. ¿Quién habló? No me fijé el nombre. Yo vi el campus Miguel, ya. Estábamos correctos, Miguel. para Yo les Ollanes. propongo lo siguiente, mira, para que vayamos mezclando todo esto que hemos ido hablando de depuración, de pruebas, ¿cierto? El problema fundamental pasa por generar números, los números del 1000 al 9999, pero tenemos que comprobar que algunos de ellos no me van a servir. ¿Cuáles son? Los que tienen los 4 dígitos iguales, ¿cierto? Esa es la idea. Por lo tanto, yo podría tomar este programa y le voy a poner Caprecar 4 de 4 para todos, por todos, y voy a Profe, hacer algunos cambios, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Una consulta. Lo que pasa es que yo estaba considerando los dígitos de menos de T4. O sea, por ejemplo, estaba considerando los números con 3 dígitos. ¿Ya? Entonces le estaba agregando un cero antes para que a la final finalmente sean 4 dígitos, pero que uno no tuviese valor, como el cero. Porque al invertirlo o al ordenarlos, sí va a ser un número de 4 dígitos. Entonces, no sé si al momento de generar los números tenemos que Pero considerar los números de 3 dígitos o solamente de no, cuatro valores. solamente de 4 dígitos nomás, de 4 dígitos, del 1000 al Ya, 9999. Esa es la ya, manera ok. más simple, de acuerdo a lo que habíamos visto. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito una función, vamos a llegar aquí al final, necesito una función que comprueba si el número que yo le he pasado, el string, ojo con eso, si el número que va dentro de un string es válido o no es válido. Es una función que hace eso. ¿Para qué hago esto? Para que después podamos aplicarle la- las pruebas unitarias también. Si esa es la idea, de ir viendo que les vaya quedando como aprendizaje a ustedes. Vamos a hacerlo de manera eh, más turbia, entre comillas, que podríamos hablar, porque se puede hacer de distintas formas, pero la manera más rápida de determinar si el número es o no es uno adecuado, que vamos a tomar y vamos a preguntarnos así, if, ojo, que todavía esta función no pertenece al programa, se dan cuenta, es una función que estoy escribiendo, pero que todavía no la he enlazado a mi programa. Si número, ojo que esto es un string, si número sub 0, si número sub 0 es igual a número sub 1, y ahí voy a hacerlo de la manera más arcaica, que esto se puede arreglar, pero para efectos de la clase es lo que necesitamos. Y número sub 0 es igual a número sub 2 and número sub 0 es igual a número sub 3. Si, si eso es verdadero, como es un i, ¿cierto? Significa que los tres son iguales. En ese caso, yo voy a devolver false, es decir, no es un número adecuado. En caso contrario,
yo voy a retornar true. Tengo la función nomás, ¿captan? Pero esa función todavía no la tengo metida en ninguna parte. Yo sé que la voy a necesitar en algún momento. Una función que yo le paso un número en string y él me dice si está correcto o no. Es decir, si viene con los dígitos distintos. Porque si los 4 dígitos son iguales, estamos en problema. ¿Se podría mejorar la pregunta? Sí, ustedes me pueden decir, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, hay muchas maneras, pero esta es la manera más rápida para evitar complicaciones. Una vez que tengo eso, lo vamos a grabar para poder aplicarle el test de Capricorn. Vamos a generar un nuevo archivo. En realidad, si lo he ido dejando el mismo nombre, da lo mismo. Pero este se va a llamar Capricorn 4 todos, pero este es el test. Este es el test. Obviamente aquí ya importamos el 4 todos, porque es el que tiene los arreglos. Aquí le ponemos 4 o 2. Es el nombre nomás. Test Capricorn 4 todos, nomás así se llama. Unitest, aquí ninguna de estas dos me sirve porque ya eso los tengo evaluados, ya sé que están correctos, así que no me voy a complicar. Y aquí vamos a aplicarle el test a la función comprueba, le habíamos puesto, ¿no? Comprueba. Test comprueba. Self hacer igual Capricorn 4 todos. Comprueba. Y aquí, si yo le ingreso, por ejemplo, ese valor, que está correcto, me debería decir true. Y podemos hacer varios asserts para ir probando que efectivamente está correcto o no está correcto. Probemos un caso contrario. ¿Qué pasa si yo pongo puro 5? Me debería decir que es false. No es un número que debería probar. Ya, y ahí más o menos tenemos los casos. El otro caso es que hayan dos iguales. Por ejemplo, el 5, 5 y el 4, 4, 3. En ese caso, eso también es true. Y el último caso que se me ocurriría probar, y esto lo voy a repetir constantemente, pero esa es la idea, que hayan eso, 5, 4, 4, 4. Todos estos son true, el único falso es ese. Y tengo el test completo y vamos a ejecutarlo. Si esto yo lo ejecuto, debería decirme en todas que está ok. Por lo tanto, esa función que yo todavía no metí a mi programa, ya la probé y está correcta. Se corrió un test y me dice que está ok. Si yo quisiera comprobar que efectivamente estamos mal, por ejemplo, con algo, si yo pongo 544 y ahora le pongo false, aquí me debe decir que efectivamente no pasó, falló. ¿Y cuál es el que falló? Ese. Ese de acá. Ya, esa es la idea de cómo vamos comprobando ahora ya. Ahora, una vez que ya tenemos eso, ahora vemos que efectivamente esta función ya no me está gustando cómo está quedando. Porque ahí yo estoy leyendo un número, pero ahora mi problema radica en que definitivamente lo que tengo que hacer es eh, generar números. Vamos a generar números, una función que se llame genera números. Y esa función también a lo mejor la deberíamos probar, pero tranquilo. Def, una función que se llame genera números, que va a recibir dos valores, un número inicial y un número final, es decir, el 1000 y el 999. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo estoy trabajando.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer esa cosa? Vamos a dejar aquí una línea en blanco para que vean ustedes por qué. Vamos a generar un rango for nume in range. ¿Y en qué rango? Entre inicio y fin. Voy a ir generando números, ¿cierto? Nume va a tomar el número, el primero que está en inicio, le sumamos 1 y así sucesivamente. Tenemos un rango normal. Ahora, eso es un número. Pero la función comprueba recibe string. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que vamos a transformar en string el número. ¿Para qué? Para poder ir a comprobarlo. Y voy a preguntar if comprueba nume-str. Va a comprobar si es true o es false. Si es true, significa que efectivamente está correcto. Por lo tanto, vamos a ir a calcular la constante de ese valor, ¿cierto? De ese número, usando lo que ya habíamos visto, el ciclo de Kaprekar. Kaprekar. Y el ciclo de Kaprekar al cual le pasamos nume, string, y él nos va a devolver el número. Ahora, esa constante sí o sí tiene que ser el 6174. Si la constante es distinto de 6174, significa que estamos en problema. Por lo tanto, vamos a generar aquí una especie de bandera que se llama stat. Yo la voy a poner en algún valor. Inicialmente, cuando esto comienza, yo inicializo ese valor. Ese valor yo voy a suponer que está en true. Voy a suponer que ese es un valor verdadero siempre. Y aquí, cuando detecto que no está como yo quiero, le voy a cambiar ese valor. Voy a ponerle false. Y esta cosa voy a retornar eso. Return está. Por lo tanto, la función genera números. ¿Qué es lo que hace? Va a generar un número, va a probar y va a ir revisando que cada número de los generados, de los que efectivamente están correctamente generados, los que no se los salta y vuelve a generar, a buscar el siguiente número, es decir, se va a saltar el 1111, el 2222, el 3833 y así todos los que son los 4 dígitos iguales se los va a saltar, lo va a tomar, va a comprobar, va a preguntar si la constante es 6134, si no es falso, y aquí se queda. Y una vez que termina, va a devolver el valor. Un valor de verdadero o falso. Verdadero significa que todas tenían la misma constante, un valor de falso significa que había uno que no tenía. Obviamente no debería darme nunca falso. Si me da falso es porque mi programa está malo. Pero eso hay un cambio acá. Hay un cambio porque aquí este ciclo de Kaprekar, lo único que me interesa a mí ahora no es que me genere ciclos, sino que me devuelva el número calculado nomás. De hecho, ya ni siquiera necesitaría la función ciclos. Ni siquiera necesitaría agregar al ciclo para ir achicando. Y vamos a ver acá, entonces, mi programa ya no va a ser este. Mi programa va a ser estado igual genera número y yo le voy a pasar el 1000 y el 9999 porque esos son los números, entre esos rangos es lo que yo voy a ir a analizar. Y la función se llama genera números, sí, genera números, mejor que la S. Esta de acá ya no me sirve, así que la podemos eliminar. Mostrar tampoco vamos a mostrar constante, vamos a mostrar estado. Y lo único que le vamos a pasar a mostrar estado, el estado, para que me digan si efectivamente estamos de acuerdo o no. Y el mostrar
estado. Se dan cuenta como voy tocando solamente algunas cosas, no todas. Y aquí este recibe estado. Y ahora me dice la constante de Capesa es. La constante de Capeta es. Ah, perdón. Como ese es un booleano, tengo que preguntar. If estado es igual a true. Si el estado es igual a true, entonces yo voy a indicar la constante de Capeta es la misma para todos. Es la misma para todos. En caso contrario, es else. En caso contrario, vamos a imprimir la constante de Capeta no es la misma. Y cerramos esto. Y obviamente esta no habría para qué probar unitariamente si correcto o no, porque es un verdadero o falso. Esta ya la probamos. A lo mejor tendríamos que ver esta, pero esta, ojo, sería un poco más compleja ir probándola, pero se podría, sí. Y ahí tenemos, y por lo tanto ahora podemos eliminar esto. Y lo medular quedó tal cual. Esa función no la modifiqué, esa no, y agregué, hice unos cambios menores nomás. Entonces ahora, si esto yo lo ejecuto, la constante de Capri es la misma para todos. De hecho, aquí me fue mostrando esos valores. No sé dónde se me quedó ese print dando vuelta por ahí. Eso es lo que les indicaba yo. Que cuando depuramos con print, nos puede pasar eso. Y cuando eso le llega a un profesor, dice, algo pasó acá. Ese es este print de acá. Y entonces ahora, efectivamente, me dice, la constante de KPK es la misma para todos. ¿Dónde me hubiese asustado? Si no es la misma para todos. Ahora, si yo quisiera comprobar que la constante de KPK es la misma para todos los de 3 dígitos, tendría que ir y cambiar los valores necesarios aquí para que esto quede con 3 dígitos ahí, ¿cierto? Y aquí tendría que cambiar y eliminar una de estas, porque serían 3 dígitos nomás. Y aquí también tendría que probar por 495, que es la constante. Y obviamente el inicio y fin tendría que ser entre 100 y 999. Pero el tema es el mismo. El tema es el mismo, el algoritmo es el mismo. ¿Les queda claro los cambios básicos que se hicieron nomás? Ya, quedan 25, partíamos en 31. Aquí los tengo todos identificados cuando se van por si acaso. ¿Eh? Ya, ¿les queda claro cómo trabajar con mezclando un poco lo que es debugging o debugging, mezclando los prints, probando las pruebas unitarias? Eso me va a ayudar a mí a desarrollar software mucho más eficiente. Eficiente, elaborado, como ustedes quieran. Ya, ese es el ejercicio que yo les había planteado acá como número 1. ¿Se puede arreglar? Sí, ustedes lo pueden ahí mejorar. De hecho, van a quedar todavía en el GitHub. Y yo en el GitHub, ustedes los toman y los vuelven a probar. Sería bueno que esto lo empezaran a hacer suyo, ¿ah? Lo empezaran a internalizar, de que esa es la forma correcta de desarrollar software. Y no los videos que hay en internet de repente que los tipos hacen magia y ni siquiera se preocupan de ver si está correcto o no está correcto, porque está más arreglado todo eso, por si acaso. Así que siempre nos van a ocurrir errores y siempre tenemos que estar dispuestos a capturarlos, a entenderlos. Eso es inicialmente. El otro ejercicio que les voy a dejar planteado acá, para que lo trabajemos también,
tiene que ver con este que se llama los números de Harshad. También tienen que ver con el caballero Capricara. Él los creó. Los números de Harshad dice un número, un entero divisible por la suma de sus dígitos. Eso es un número de Harshad. Encontrar los números de Harshad que se encuentran entre 10 y 1000. ¿Existirán alguno de esos? De aquí hay que empezar a pensar otra vez. Por ejemplo, el 162 será un número de Harshad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería probar? Debería probar que 1 más 6 más 2 divide al 162. ¿Está correcto eso o no? ¿Cuánto es 1 más 6 más 2? 1 más 6, 7 más 2, 9. Y 160, o sea, y 9 divide a 162. Sí, se lo divide. 18 da. ¿Qué significa que lo divida? Significa que el resultado de la división da como resto 0, ¿no? Eso significa que lo divide. Significa que esto que implica. Esto implica que 162 implica que la operación 162 módulo 9 da como resultado el número 0. Eso significa la operación. Ya, entonces, para que sea número de Orchard, tiene que ocurrir eso de Harshad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Obviamente, me están preguntando todos los que cumplen esa condición entre 10 y 1000. Es decir, tengo que tomar el 10, sumar sus dígitos y ver si eso es o no es. Después tomar el 11, sumar sus dígitos y dividirlo por el resto. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo hacemos? Es una mezcla de varias cosas que hemos hecho. No es tan complicado tampoco. Cada uno tendrá que ver cómo lo puede hacer. Les voy a dar unos minutitos para que lo piensen y ahí me digan si están cerca o no. Fíjense que primero vayan construyendo las funciones, como lo he dicho yo, independiente de cómo primero hagan el bosquejo general, que está abajo del main, y después vayan trabajando las funciones y la van probando una por una para ver si la funcionalidad que necesitan está correcta. Por lo tanto, tiene que haber una funcionalidad que yo le paso un número y él me devuelve la suma de sus dígitos. Esa es una función básica, que es la primera que debería pensar yo cómo hacerla. Yo le paso a la función un número y esa función me devuelve a mí la suma de los dígitos. Y eso lo podemos ir probando unitariamente. Ya, los dejo ahí unos 5 minutitos a ver si alguien después me dice algo. Los dejo por 5 minutos y ustedes trabajen.
Ya, ¿alguien ha tratado de hacer algo? De hecho, aquí le podemos poner un pass para que no haya problema. Dijimos que la primera función era aquella que yo le envío un número y él me devuelve la suma de sus dígitos, ¿cierto? Que es lo básico que necesitamos para este ejercicio. La primera función. Entonces, esa función, ¿qué es lo que debería hacer? Una función que se llama suma dígitos. Suma dígitos, recibe un número y va a retornar una suma. Por lo tanto, vamos a tener una suma igual 0. Tenemos un número. ¿Cómo voy sacando los dígitos? La manera más rápida de hacerlo aquí es como ya lo vimos antes, inicialmente, ¿cierto? Lo vimos en el otro, en la otra asignatura, perdón. La vimos en el otro ejercicio, que es transformarlo en una lista. Un número, pasarlo a una lista. Lo podremos pasar a una lista, ¿no? Ojo con eso, de que a veces se confunden y se enredan. El número que vamos a analizar, yo podría decirle list número. ¿Y qué cosa Creo que tira error devolvería ahí? que unión NTA, ¿no? ¿Mm? Creo que ¿Cómo nos fue? deja hacer el list si es número. No me deja al menos a mí. Exactamente, po. Por eso es lo que quería que ustedes probaran, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, algunos llegan y lo hacen y ahí se quedan dando vueltas, se quedan dando vueltas y quedan dando vueltas. ¿Qué es lo lógico de hacer? ¿Los lists sobre qué funcionan? Sobre string, ¿o no? Sí, con strings. Y yo podría agregar algo así tan simple como eso. Sí. Transformo en string el número, hago el list y ahora vamos a, como tenemos una lista, ¿cierto? Por cada dígito, le vamos a poner aquí para que quede claro, por cada dígito que esté en el nume, que es una lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir suma, para ser igual a suma, más qué cosa. Ojo que dígito es un string, por lo tanto es un entero el que debo sumar ahora. Aquí es donde hay que tener claridad en los tipos de datos que tengo. Y debo retornar la suma nomás, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pruebo esto? Si estará correcto o no. ¿Qué debería hacer? En teoría, para que se vayan acostumbrando. Test chat.py. Y ahí estamos en ese. De hecho, este no lo he grabado, lo voy a grabar porque si no, no lo toma. El hardshot y el de Caprica lo podemos pescar nomás, ¿cierto? Y para no tener que escribir todo de nuevo. Y vamos acá. Aquí ahora es hardshot y nada más. Aquí ya es hardshot. De hecho, sería bueno que lo tuvieran ustedes en una especie de plantilla. ¿Y qué vamos a testear? La funcionalidad que tenemos acá que se llama suma dígitos. Suma dígitos, hacer igual. Aquí toda esta cosa para acá. Y le vamos a poner test hardshot. Le pongo test hardshot ahí. Porque lo hace ese. Ahí nomás. Hardshot y el suma dígitos
Y vamos a probar. Si yo le doy el ¿cuánto dijimos en delante? Probamos con el 162. ¿Qué debería devolver? 6, 7, 8, 9. Y estos otros están de más. Y ahora probamos esta unidad. Me dice que está ok. Y aquí vamos probando todas las cosas nuevamente. Esto vuelvo a repetirlo. Hago fines netamente didácticos de que ustedes puedan comprobar y que puedan hacer suyo esto. Esa es la idea. Vamos a sumar dígitos. Si yo le pongo 1 ahí, que me cambie. Y si ahora le pongo 1, 2, 3, me tendría que dar 3, 5, 6. Debería fallar para este. Para este debería fallar. Exactamente, falló. 8. Si aquí probamos ahora puros iguales, 1, 1, 1, y probamos con 3. Me dan cuenta, voy probando todas las cosas al tiro ahora. Corrieron todos. Ya, esa función está perfecta. Ahí ya tenemos el test Harshad y el Harshad. Pero ahora, ¿qué es lo que me decía el ejercicio? El ejercicio, ¿qué es lo que nos decía? Un número entero divisible. Ya. Encontrar los números de Harshad que se encuentran en eso. Es decir, lo que ando buscando es una lista en el fondo. Una lista. Voy a aplicar esto y voy a ver si efectivamente es número de Harshad. Si es así, lo meto en una lista. Si no, no. Entonces, ya tenemos casi todo listo el problema. Porque es una suma de cosas que ya hemos hecho. De hecho, lo único que tengo que hacer es Harshad. ¿Qué pongo? Harshad. No, ¿dónde? No sé. Lista, números. Lista de números va a ser igual a qué cosa. Aquí ahora yo ando buscando números. ¿Qué número ando buscando? Todos los que se encuentren entre el 10 y el 1000. Una vez que encuentre esos números, entonces yo debo ahora mostrar números. ¿Y qué le pongo? Le paso la lista de números. Y ahí tengo dos funciones más que hacer. Vamos a trabajar con la mostrar, que es la más fácil de todas. De mostrar números y que recibe una lista de números. Esta es bastante simple. Lo único que vamos a hacer aquí, ni siquiera vamos a preguntar. Vamos a mostrar la lista nomás. Lista de números. Y vamos a darle lista. Lista de números. Ya. Lista números. ¿Cómo se llama? Lista números. Lista números. Lista números. Lista números. Lista recibe lista números. Ya. Y vamos a trabajar acá en la función que busca números. La que busca números busca de un inicio hasta un fin, igual que en el caso anterior. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Como este va a devolver una lista vacía. Esto también lo podemos arreglar más adelante. Lista vacía. Y ahora un for número in range entre inicio y fin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar suma de los dígitos va a ser igual a suma dígitos de quién? Del número. Eso ya probamos, está correcto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar?
podríamos poner una función, pero ya estamos a la hora. Vamos rapidito nomás. Vamos a evaluar ahora if nume, que es el número módulo suma dig. Si esto lo vamos a poner entre paréntesis para que quede claro que esa es la operación que estamos haciendo. Esta operación, el resultado de esta operación es igual a 0, ¿qué significa? Que suma dígitos divide al número y por lo tanto tiene que formar parte de la lista. De la lista de números. Si no, chao. Y aquí, return y listo. Y eso debe ser todo. Y en mostrar números, que está equivocado esto, que se llama busca números, inicio y fin, lista, mostrar, lista números, y aquí mostrar números, ¿por qué estamos con error? Que la función es mostrar números. Ah, tenés toda la razón, me faltó la S. Muchas gracias. Y ahora ejecutamos esto nomás. Y ahí tenemos todos esos números. ¿El 10 está correcto? Sí, porque 1 más 0 es 1. Y 1 dividido por 1 funciona. Todos los números divididos por sí mismos, todos los que terminen en 0 van a quedar. Habría que sacarlo porque sería muy feo eso, ¿cierto? Pero ahí están todos los números. Son hartos, ¿no? Sí, porque yo podría indicar ahora print la cantidad es, dos puntos, coma, comilla, len de lista. Y se llama lista números. Y ahora ejecutamos esto y me dice que la cantidad son 203 números. Y ahora este ejercicio puede seguir y seguir aumentando. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si le pongo 10.000 acá? Entre 10 y 10.000 hay 1.500. Entre 10 y 100.000 hay 11.000. Un 10%. Son altos los números entonces. ¿Se dan cuenta que todos los que terminan casi en 0? Ya estamos en 100.000 y en 1.000.000. Lo hizo 95.000, menos del 10%. Pero anda rondando el 10%. Ya, ahí tenemos varios ejercicios, varias formas de desarrollar ejercicios y de cómo ir revisándolo y viendo si está correcto. De hecho, este también lo podríamos probar. Podríamos probarlo y ver si efectivamente está correcto o no. Haciendo la misma, hacer un assert también dentro aquí del hardshare y evaluar esa función. ¿Necesita un poco más de trabajo? Sí. Pero eso es todo lo que involucra. Ahí tenemos estos ejercicios. Ya. Voy a parar la grabación. La grabación por acá. Que van quedando 25. Todavía no llega la luz acá por si acaso. Voy a parar de grabar. Ya. Voy a dejar todo esto que hice